¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta sesión titulada Introducción a Regulaciones FDA aplicables a alimentos. El Jalisco tiene una industria muy fuerte incluso muy potente en la parte de exportación de alimentos. Creo que esta sesión va a ser especialmente de gran interés para muchas empresas, incluso muchas empresas que hoy en día se acercan con nosotros, buscan el cumplimiento de las regulaciones ante la FDA. Pues muy buenos días, gracias a todos por acompañarnos nuevamente a nuestras sesiones que se llevan a cabo de manera periódica cada jueves a las 11 de la mañana. Este es un espacio de la Secretaría de Desarrollo Económico buscando transmitir el conocimiento y ayudando a las empresas para que puedan hacer crecer sus negocios de exportación. Aquí en la Dirección General de Comercio Exterior buscamos apoyar a las empresas para que puedan iniciar, incrementar o diversificar sus exportaciones, y hay diferentes mecanismos para poderlo hacer. Uno de ellos muy importante es el que estamos haciendo hoy en día, ¿no? Que es fomentar esa cultura exportadora, el transmitir el conocimiento y a través de nuestros invitados compartir valiosa información que les ayude a tomar decisiones. Y pues bueno, quiero presentar a nuestro ponente del día de hoy, a nuestros ponentes. Nos acompaña Hernando García Becerra. Él es ingeniero químico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1986. Ya cuenta con una gran trayectoria, más de 40 años de experiencia en la industria alimenticia, particularmente en las áreas de aseguramiento de la calidad y cumplimiento de regulaciones en diferentes países. Desde 1998 fundó Exporta Tu Alimento, el, es, el, es la, el nombre de su proyecto, de su empresa, y brinda consultoría en el cumplimiento de regulaciones internacionales aplicables principalmente a alimentos. Hernando, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos acompaña también Marco García, que es el quien va junto con Hernando, van a estar desarrollando esta dinámica de esta sesión de capacitación, llamémoslo así, una sesión muy técnica y de gran valor. Pues bienvenidos a los dos, Hernando y Marcos, gracias por estar aquí con nosotros y compartir este valioso conocimiento. Dejo de compartir mi presentación para que ustedes procedan a compartirla. Adelante, por favor. Adelante, Hernando. Gracias, Juan. Gracias a la Secretaría de Promoción Económica del Gobierno del Estado de Jalisco. Esta breve presentación, introducción a las regulaciones de la FDA aplicables a alimentos, vamos a compartir. Son cerca de 50 diapositivas. Nos vamos a enfocar en aquellas que consideramos más importantes, aplicables a la industria alimenticia jalisciense, y está basada en base a las regulaciones de la FDA. Esta presentación la podemos enviar con mucho gusto a todo aquel que la pida, si manda un mensaje por WhatsApp mencionando el nombre de su empresa, su dirección de correo electrónico, porque por WhatsApp realmente la presentación baja un poco la calidad de la misma, y con mucho gusto se las hacemos llegar. De igual manera, si hubiera alguna pregunta en relación a alguno de los temas, vamos a pedirles que en la parte del chat hagan su pregunta, y esperamos contestar estas preguntas conforme se vayan acumulando dos, tres de ellas, para que cualquier duda pueda aclararse. Vamos a, vamos a iniciar la presentación de la diapositiva.
con la parte no de antecedentes, pero sí la parte de lo que son las violaciones que pueden presentarse cuando un producto alimenticio o un suplemento pues incumple algunas de las regulaciones. Vamos a pedirle al licenciado Marcos García que nos pueda ayudar con esta primera diapositiva que se refiere precisamente a los incumplimientos con las regulaciones de la FDA. Claro que sí, en el aspecto de violaciones, la ley prohíbe la distribución o importación de artículos adulterados o mal etiquetados. El término adulterado incluye productos defectuosos, inseguros, sucios o producidos bajo condiciones no sanitarias. Mal etiquetado incluye leyendas, diseños o dibujos en la etiqueta que son falsos o confusos y fallan en proveer la información requerida en el etiquetado. Muy bien, aquí me gustaría señalar que probablemente el 60% de los rechazos de alimentos mexicanos por parte de la FDA se refieren a faltas en el etiquetado. Y muchas veces el darse cuenta de esto, pues no es necesario hacer un análisis de laboratorio, basta ver la etiqueta, si los ingredientes, si los alérgenos, si la tabla de nutrición, si el idioma, eh, pues es el inglés y como opcional puede ser el español, pero sí es importante que este aspecto de etiquetado se atienda convenientemente, dando hincapié a aquello que es realmente crítico, que es la declaración de los alérgenos alimenticios. Vamos a verlos un poco más adelante. Otro punto aclaratorio es esta definición de adulterado. La FDA define adulterado como defecto, inseguro, sucio, pútrido, y había que aclarar que a veces lo que para la cultura mexicana es señal de autenticidad, como la presencia de pues, la cascarita o la semilla del tamarindo o de otra fruta, pues para la FDA pues es materia extraña y por lo tanto es causal de rechazo. Además, había también que indicar que no solamente la FDA se dirige su atención al producto en sí, sino a su envase primario y a su envase secundario, porque muchas veces lo que se ve primero para la autoridad de la FDA en el punto de entrada a los Estados Unidos es el corrugado. Y si este corrugado tiene muestras de haber sido almacenado en un lugar inadecuado y que pudiera haber, digamos, sido contaminado por insectos o sus partes, por excretas o pelos de roedor, por orina de roedor, evidentemente esto sin analizar el producto es causa de rechazo ante la FDA. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva que habla sobre las pruebas previas y aprobaciones. Bueno, la ley requiere que los fabricantes de ciertos productos establezcan que son seguros y efectivos. Las sustancias que son agregadas a los alimentos deben ser generalmente reconocidas como seguras y las muestras de aditivos de color deben ser probadas y certificadas por laboratorios de la FDA. Ok, entonces todos los aditivos alimenticios que se utilicen en un producto deben de caer dentro de esta categoría, generalmente reconocidos como seguros o GRAS. Recuerdo un caso de hace 2, 3 años, algunos procesadores de Jalisco de agave quisieron comercializar creo que era la inulina de agave en Estados Unidos, pero evidentemente cuando quisieron hacerlo, la FDA dice, pues demuéstrame que esto es adecuado para el alimento. Entonces viene de maguey y el maguey no tiene nada, es sano, bueno, pero demuéstralo, porque una cosa es lo que tú pudieras argumentar y otra cosa es lo que tú puedes demostrar. Y otra cosa importante es esto de que los aditivos de color deben ser certificados. Y aquí vamos a indicar que, hablando de colores artificiales, la FDA permite colores que no requieren certificación, como el dióxido de titanio, o colores que sí requieren certificación, como el amarillo 5, el amarillo 6, azul 1. ¿Qué es esto de certificación? Esto quiere decir que cada lote de color elaborado, no tanto por quien lo utiliza, sino por el fabricante, que pues puede elaborar 1 o 2 toneladas en cada lote,
tome una muestra de cada lote, lo mande a analizar ante un laboratorio de la FDA y se certifique que ese color certificado cumple con las especificaciones y características que han sido definidas por la FDA. Vamos a pasar a la siguiente. Ok, en el caso de importaciones, los requerimientos legales siempre son iguales, los procedimientos son distintos. Los productos importados regulados por la FDA son sujetos a inspección al tiempo de entrada. Los embarques encontrados no conformes con las leyes son sujetos a detención. Estos deben ser llevados a conformidad, deben ser destruidos o reexportados. A discreción de la FDA, puede permitir llevar a conformidad, una importación ilegal. Cualquier arreglo, reproceso o reetiquetado debe ser supervisado por un investigador de la FDA con cargo al importador. Esto no es un derecho, sino un privilegio. Bueno, en principio, todo lo que se pide a un procesador americano que procesa alimentos y los vende en Estados Unidos, también en teoría se aplica a todos aquellos fabricantes extranjeros que desean enviar su producto al mercado americano. Evidentemente, el punto de verificación en este caso es el puerto de entrada. Y en el puerto de entrada, pues ahí se verifica el cumplimiento con la legislación. Si el incumplimiento, evidentemente el propósito de toda empresa es evitar cualquier reproceso, cualquier detención. Hay que asegurarse que todos los requisitos de la FDA sean cumplidos de antemano, pero si no se hace y se detiene y es un problema de etiquetado, bueno, es un problema que pudiera, digamos, arreglarse, digamos, los costos son elevados, pero con una etiqueta correcta, la FDA pudiera, una vez que da el permiso, permitir que ese producto que de inicio no es conforme, pues puede ingresar. Pero si el incumplimiento no se puede reparar, digamos, como la presencia de un patógeno en el alimento o la presencia de un color prohibido, que bueno, no puede sustraerse de un alimento ya elaborado, pues entonces no habrá manera de, digamos, de adecuar o de reparar este incumplimiento. Y nuevamente, esto es un derecho, perdón, no es un derecho, sino eh, un privilegio. Es decir, si a la autoridad americana le place autorizarnos, lo puede hacer, pero si dice que no, pues es no y bueno, pero mi experiencia a lo largo de todos estos años trabajando es que cuando el argumento se presenta de manera razonada, objetiva, en tiempo, de la manera apropiada, la FDA normalmente es muy accesible en este tipo de autorizaciones. De nuevo, la invitación es a que si alguien tiene alguna pregunta o duda, pueda hacer su comentario en la sección del chat y esperamos que al final de la reunión podamos dar respuesta a todas las dudas que pudieran plantearse sobre estos temas, ¿no? Siguiente punto, habla de las exportaciones y se refiere a las exportaciones de productos americanos que se envían hacia otro país, ¿verdad? A eso se refiere a qué tiene que cumplir un procesador americano cuando manda un producto a un país diferente de los Estados Unidos. Aquí hay Adelante. que revisar si el producto es solamente para exportación, si este cumple las especificaciones del importador extranjero, si este mismo producto no está en conflicto con las leyes del país de destino y está adecuadamente etiquetado a las regulaciones del mismo, ¿no? En estos casos, entonces está exento de las regulaciones de la FDA. Recuerdo un caso de un envío de una empresa de confitería al mercado japonés, pero como el Manzanillo, que era el puerto que normalmente era el de expedición, no salían frecuentemente viajes a Japón, pues envió el producto a los Estados Unidos para ser reexportado. Evidentemente, si no se le dice esto a la FDA, pues lo va a detener. Pero si en el documento de embarque se dice que es un producto que se está internando en Estados Unidos, no para comercializarse ahí, sino para ir
a Canadá o a Japón o a cualquier otro país, pues evidentemente no requiere cumplir la legislación de los Estados Unidos. Vamos a pasar a la siguiente. Si nos haces el favor, Marcos. Claro que sí. En los embarques interestatales dentro de los Estados Unidos, la conformidad con la ley es asegurada a través de los siguientes puntos: inspección periódica de instalaciones y productos, análisis de muestras, actividades educativas y procedimientos legales. Ok, para el procesador americano, pues esto es lo que normalmente la FDA realiza, ¿no? Habría que indicar que más o menos 2/3 de las detenciones de productos mexicanos se hacen sin toma de muestra. Es decir, no es necesario a veces que tomar una muestra y analizarla para darse cuenta que algo está mal. Volvemos a comentar si el corrugado, si el transporte, si el contenedor muestra señales de contaminación, eso sería suficiente. Si hay un producto que tiene una etiqueta bueno, que no está en inglés, que está en español, eso evidentemente es motivo de rechazo. Y a partir de algunos años, cuando se requiere el registro de una instalación alimenticia extranjera ante la FDA, se debe de dar el visto bueno por parte de la empresa de permitir que la FDA inspeccione sus instalaciones. Habría que mencionar que, por ejemplo, en los casos que me ha tocado a mí, de cerca de 200, 300 empresas registradas, pues a 4 o 5 de ellas le ha llegado inicialmente un memorando, un correo de la FDA mencionando una posible visita, envía un cuestionario y mi experiencia personal es que en la mayoría de estos casos, en cuanto se contesta de manera correcta y rápida el cuestionario enviado por la FDA, a veces la FDA opta por detener el proceso. Si la FDA determina que es conveniente visitar la empresa, pues puede hacerlo, pero eso se conoce previamente porque debe asegurarse que la empresa esté trabajando, que en los días propuestos, evidentemente, pues se pueda verificar las condiciones de operación de la misma. Entonces, ¿sí puede visitar? Sí. ¿Qué tan probable es? Pues no es, digamos, muy probable en el sentido de que, bueno, probablemente el caso de 100 empresas, la FDA pueda visitar a una y el criterio para la visita sería, pues, el historial de la empresa, el historial del producto, entre otros puntos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que son el Product Recalls, que se refiere a la recolección de un producto que no cumple la legislación del mercado, y esto se conoce como la recolección del producto, que normalmente es iniciada por el propio fabricante. Adelante, Marcos. Bueno, estos recalls siempre son un medio importante para proteger al consumidor. La FDA también siempre busca promover a conformidad por otros medios antes que llegar a instancias de corte. La recolección del producto del mercado por el fabricante es generalmente el medio más rápido y efectivo de protección al público, y esta puede ser iniciada voluntariamente o bajo requisición de la misma FDA. Muy bien, aquí habría que preguntarnos quién es la persona más afectada por la presencia de un producto no conforme en el mercado. Evidentemente el fabricante, ¿verdad? Porque si el consumidor eh, pues consume, come un producto que hace daño a su salud, un producto que tiene un alérgeno no declarado, pues la propia empresa pues es la principal afectada después del consumidor, claro está. Y quien tiene los registros, la forma de identificar cuánto se hizo de ese lote, a dónde se mandó, quién es el contacto, es el propio fabricante. Lo importante en este caso es, número uno, prevenir, pero si después de prevenir, de todas maneras surge algún inconveniente y alguna parte de un lote sale con una etiqueta incorrecta, es necesario, indispensable, contar con los registros que permitan ubicar dónde está ese lote, si ya se ha consumido, dónde se mandó, para que
que en su caso se recolecten las unidades todavía remanentes en el mercado. Y de todo este proceso, la FDA debe ser informada a través de la compañía, donde se indica que de tal número de lotes recogió tanto y queda por terminada este proceso de recall. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que habla de lo que se conoce en inglés como el seizure o incautación. Adelante, Marcos. Esta es una acción de corte civil que se toma contra bienes para retirarlos de los canales de comercio. Estos productos no pueden ser alterados, usados o movidos, excepto con permiso de la corte. Y el propietario de la mercancía puede pedir permiso para llevar el producto a conformidad. Que cuando ya ha habido desafortunadamente una afectación a la salud del consumidor, se lleva a cabo una acción, digamos, un poquito más fuerte, una orden de una corte para, digamos, incautar, decirle a quien tenga ese producto, ya sea el distribuidor, el almacenista, no lo muevas, está bajo tu responsabilidad. Pero en un momento dado, volvemos a comentar, si el defecto es de naturaleza tal que puede ser corregido mediante la adición de una etiqueta que muestre la información correcta, por ejemplo, alérgenos, que volvemos a comentar en el caso de alimentos, es crítico. Bueno, se puede también resolver este problema, pero volvemos a comentar, lo importante aquí, el objetivo aquí no es corregir, sino prevenir, ¿verdad? El corregir son gastos adicionales, son problemas, son pérdida del prestigio de la empresa, son afectaciones posiblemente a la salud de consumidores, es pérdida de confianza de los clientes y evidentemente todo esto debe de ser prevenido y evitado. Vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva, que habla sobre las regulaciones. Sí, en este caso las buenas prácticas de manufactura son las que establecen requerimientos para sanitización, inspección de materiales y productos terminados. Los estándares de la FDA para alimentos son los que establecen especificaciones para varios productos. Bueno, esto de buenas prácticas de manufactura, se refiere a todas aquellas condiciones del lugar de procesamiento del alimento, del almacenamiento, de la maquinaria, de los equipos, del personal, de los registros que deben de cumplirse para garantizar que se esté elaborando un producto de calidad, un producto sanitario, un producto que no haga daño a, pues, a los consumidores. Y bueno, muchas veces estos aspectos básicos pues pueden no cumplirse, ¿verdad? Había que preguntarse si en la instalación donde se fabrica el alimento pues tiene un sellado adecuado en las puertas, en los accesos, en los drenajes, porque habría que señalar también que las plagas que buscan alimento y una fábrica de procesamiento de alimento pues tiene muchas cantidades de esto, pues entran en la noche, se esconden, permanecen quietos hasta que ven que las condiciones de falta de ruido, poca iluminación, poca vibración, pues sale, ¿no? Entonces, lo importante es, número uno, evitar la entrada de todo este tipo de plagas y número dos, aunque la instalación sea correcta, tener un programa preventivo que garantice que si acaso entra un insecto, un roedor, este pueda ser detenido y en un momento dado, si hay alguna condición que facilitó este acceso, pues pueda evitarse, ¿no? Lo mismo, las condiciones sanitarias del equipo, de las instalaciones, bueno, que todo debe ser sanitario y adecuado para su uso de materiales como plástico, cartoncitos, materiales improvisados, que luego lo arreglo, pero pasan a veces los días, los meses y los años y ese arreglo temporal sigue ahí, pues eso significa una fuente probable de contaminación microbiana, lo que son las fugas de agua, de vapor, el almacenar productos directamente sobre el suelo, el tener las cosas eh, amontonadas de tal manera que impidan una adecuada supervisión y control. Bueno, esto debe ser revisado y evidentemente corregido, de preferencia por ojos que no tengan, no estén acostumbrados a ver como normales cosas que, pues, que no lo son y que no deberían de presentarse.
Vamos a pasar a la siguiente, que son registro de las instalaciones procesadoras de alimentos. Estos registros requieren, todas las empresas que busquen colocar sus productos en Estados Unidos requieren el registro de su establecimiento, generalmente en 4 categorías mayores. Es Low Acid Canned Foods, Acidified Foods, Drugs y Devices. Los procesadores de Low Acid Canned Foods y Acidified Foods están obligados a registrar sus establecimientos. Todas las firmas extranjeras deben registrarse y llenar información de procesamiento antes de embarcar sus productos a los Estados Unidos. Bueno, aquí habría que indicar que hay dos tipos básicos de registro de empresas alimenticias. Uno, lo que es el registro general bajo la ley de modernización, que eso aplica a todas las empresas, a todos los exportadores de alimentos. Y ese registro tiene una duración de 2 años y al final de los 2 años deben de renovarse. Una aclaración importante es que la duración esta de 2 años implica a aquellas empresas que renovaron su registro a más tardar el 31 de diciembre del año en que venció el mismo. Por ejemplo, a partir del 31 de diciembre del año 2024, el anterior, todas las empresas nacionales o extranjeras que tenían este registro debieron renovarlo. Para estas empresas que lo renovaron a tiempo, su registro dura 2 años y a más tardar el 31 de diciembre del 2026 deben de renovarlo. Si en ese momento una empresa decide su registro FDA, pues estamos por empezar el mes de agosto y ese registro va a estar vigente por 1 año, 5 meses y va a tener que renovarlo a más tardar el 31 de diciembre del año próximo, 2026. Aparte de este registro general que aplica a todas las empresas, para aquellas industrias que elaboran alimentos que caen dentro de la categoría de alimentos acidificados, como son la mayoría de las salsas picantes o alimentos envasados de poca acidez, como son pues las frutas, las verduras enlatadas, envasadas. Estos requieren un registro adicional para obtener lo que se conoce un FCE, un Food Canning Establishment, que es un número que establece esta empresa. Y número dos, que es lo más importante, debido a que esta categoría de alimentos tiene un historial de desarrollo de patógenos cuando no son adecuadamente procesadas, cuando no se vigila el pH, cuando no se vigila la temperatura, cuando no se vigilan los tiempos en que estos productos envasados son sujetos a esta esterilización, pues de vez en cuando salen productos en mal estado que se traducen en daños o inclusive muertes a la salud y y a la vida de quien los consume. Entonces, es importante que si alguien quiere exportar este tipo de productos, salsas picantes, entre otros, pues deba de obtener el FCE para la empresa y lo que se conoce como un SID, que es un número donde la FDA ha revisado y aprobado, digamos, los parámetros que aseguran la inocuidad, la calidad, la sanidad de cada uno de estos alimentos. Si no lo tiene, bueno, pues pueden ser detenidos en frontera y rechazados. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva que habla de los aditivos de color. En cuestión de aditivos de color, la ley provee que el alimento está adulterado si se tienen aditivos de color que no han probado ser seguros por la FDA. Los artículos listados aquí te enlistan los colores que están aprobados y las condiciones y cantidades en las que pueden ser utilizados en los alimentos. La prueba y certificación por la FDA de cada lote de color es requerida antes de que estos sean usados. Bueno, habría que señalar aquí que es muy frecuente el encontrar empresas que dicen, yo no uso color, no hay problema, yo no utilizo ningún color, sí uso un color, pero es en otro producto y bueno,
Muchas veces el uso de reproceso, el uso de instalaciones y equipo comunes a todos los procesos hacen que lo que no debería estar en un producto en específico lo esté. Y habría que señalar que por la detección de los colores, por ejemplo, como el amarillo 5, el amarillo 6, en un alimento, pues causa sensibilidad inclusive en partes por trillón. A veces es difícil imaginar lo que una cantidad tan pequeña puede hacer o puede repercutir en aquellas personas que tienen esta alergia, ¿no? Entonces es importante que se haga un estudio a fondo de todo lo que le estamos poniendo, nos demos o no estemos dándonos cuenta de eso y que estemos usando aditivos de color permitidos por la FDA, aclarando que la legislación es cambiante. Por ejemplo, pues hace unos 6 meses la FDA emitió que algo que está permitido todavía en este momento, como es el rojo 3 hidrosoluble, a partir de enero del siguiente año ya no lo está. Entonces, aquellas empresas que están usando rojo 3 y que lo declaran, pues tienen que darse prisa para agotar. Qué bueno, si están exportando, todavía es legal, pero aquí lo importante es que la legislación cambia de manera a veces muy rápida y que lo que está permitido el día de hoy puede no estarlo el día de mañana. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva que habla sobre los métodos de análisis usados por la FDA para determinar si un producto cumple o no cumple la legislación aplicable. Bueno, para esto se requieren métodos científicos modernos para aplicar las leyes. Se consultan a expertos en química, microbiología, microanálisis, farmacología y medicina humana y veterinaria. Cualquier acción que sea tomada por la FDA debe estar respaldada en datos científicos con validez ante una corte y la principal autoridad en métodos de laboratorio es la AOAC. Ok, perfecto. Entonces, cuando alguien tiene un problema, recuerde que tiene que, número uno, basarse en un laboratorio, aprobado por la FDA y que este laboratorio siga los métodos de análisis oficiales, que normalmente son las de la AOAC. Recuerdo el caso de no un envío a Estados Unidos, sino a Canadá, donde pues un laboratorio contratado por el cliente analizó un producto que era un chocolate, recuerdo, y dijo, oye, esto tiene salmonela. Ah, caray, pues cuidado, ¿no? Todo el mundo alarmando. ¿Qué pasó? Pues el gerente de calidad en aquel tiempo fue rápidamente allá hasta Toronto a analizar el caso, se dio cuenta que esta determinación de salmonela, de supuesta salmonela, había sido emitida no por la autoridad canadiense, sino por un laboratorio particular que, por cierto, no estaba autorizado, pidió la autorización del importador para contratar un laboratorio aprobado, quien hizo un segundo análisis con el método aprobado y determinó que no había contaminación por salmonela, sino que se había pues encontrado otro organismo. Entonces es importante que cualquier determinación en un caso de estos, pues donde se quiera demostrar el cumplimiento, cosa que no es barata, o sea, realmente cuando alguien tiene un problema, el hacer un análisis, cuando el envío es poco, le puede salir más caro el análisis para demostrar que está bien que todo el valor del producto. Por lo que vuelvo a señalar la importancia no de corregir, sino de prevenir. Vamos a pasar a la siguiente que habla de resguardos a la salud. Un alimento es ilegal si declara o contiene una sustancia agregada venenosa o peligrosa, la cual ordinariamente ocasiona daños a la salud. También un alimento es ilegal si contiene o declara sustancias naturalmente venenosas o dañinas, las que ordinariamente causan daños a la salud. Todos aditivos alimenticios deben estar determinados como seguros por la FDA antes de que puedan ser usados en el alimento o llegar a ser parte del alimento como resultado del procesamiento, empaque, transporte o almacenamiento del mismo. Ok, algo que sale con cierta frecuencia es la
la presencia de plomo de vez en cuando en algunos productos. Recuerdo hace 30 años, pues hubo algún problema con dulces típicos mexicanos que tenían altos niveles de plomo, inclusive en la envoltura. Vuelvo a comentar, alguien puede decir, oiga, pero es que la envoltura no se la va a comer el niño, sí, pero la tinta está en contacto y evidentemente ningún padre va a admitir que un alimento supuestamente sano esté envuelto con un material, con un elemento tóxico. Entonces es importante al menos conocer cuál es el contenido de plomo en nuestro producto y en un momento dado, pues tratar de encontrar cuál es la fuente de contaminación, si es un ingrediente, si es un aditivo, si es alguna parte del equipo en planta, pero si se quiere evitar este tipo de señalamientos de presencia de sustancias dañinas, pues sí tenemos que tener algún análisis básico, al menos en lo que se trata del plomo. Vamos a pasar a la siguiente, que también es lo mismo, resguardos a la salud. Los productos agrícolas crudos son ilegales si contienen residuos de pesticidas no autorizados o en exceso de las tolerancias establecidas por las regulaciones de la Agencia de Protección Ambiental. Un alimento es ilegal si es preparado, empacado o mantenido bajo condiciones no sanitarias donde pueda haber sido contaminado, pudiendo este ocasionar daños a la salud. También los contenedores de alimentos deben estar libres de cualquier sustancia venenosa o dañina que pueda ocasionar que el contenido cause daños, y algunos materiales de empaque como contenedores de plástico o vinil pueden ser sujetos a las regulaciones de aditivos alimenticios. Porque ha habido algún estudio, por ejemplo, en el comportamiento de los roedores, que digamos, hay quien dice que un roedor puede perder alrededor de 10,000 pelos al año. Los roedores precisamente reciben ese nombre, sus colmillos, sus dientes están diseñados para desgastarse. Entonces, si no se desgastaran royendo, comiendo, pues crecerían 5 o 10 centímetros al año. Y evidentemente también, como todo ser viviente, pues come, pero también excreta. Entonces, la cantidad de excreta, la cantidad de harina que puede, orina, perdón, pues puede ser detectada fácilmente con una luz ultravioleta. Entonces, sin que el producto tenga roedores, puede determinarse que al menos el corrugado fue almacenado o transportado en un lugar donde fue contaminado y por lo tanto es inapropiado para su consumo. Entonces es conveniente, vuelvo a insistir en estas actividades de prevención de que este tipo de defectos pudiera presentarse. Vamos a la siguiente diapositiva. Nos faltan 22 minutos. Creo que vamos bien. Solo aquellos colores clasificados como seguros por la FDA pueden ser agregados a los alimentos. A menos que exento, los colores usados en el alimento deben ser de lotes probados y certificados por la FDA. Un alimento es ilegal si cualquier parte es sucia, pútrida o descompuesta. También un alimento es ilegal si es preparado, empacado o mantenido bajo condiciones insanitarias donde pueda haber sido contaminado con suciedad. Un alimento es ilegal si es producto de un animal enfermo o uno que ha muerto de otra forma que no sea el sacrificio. Bien, vamos a pasar a la siguiente, que es un tema crítico, que es lo relacionado con alérgenos. Y en este Adelante, por favor. caso, son 9 los principales alérgenos alimenticios o sus derivados. Por el nombre común que todos conocemos, es la leche, el huevo, el trigo, el cacahuate, nuez y otro tipo de nueces como almendra, avellana, coco, pistaches, etcétera. También la soya, los mariscos, el pescado y el ajonjolí. Inicialmente, la FDA definió 8 principales alérgenos, luego agregó el ajonjolí precisamente porque el número de casos de alergias a este producto se incrementaron. Y también obligó a que se declararan por su nombre común, porque a veces se usaba, digamos, algún derivado de la leche como lactosa, algún derivado de huevo como albúmina, y el consumidor que no es técnico especialista y no sabe que
estos derivados provenían de estos alérgenos y los consumía. Bueno, la FDA dice, aunque uses un derivado de huevo de leche, de trigo, tienes que declarar el nombre del alérgeno para que quien tenga este problema de reacción alérgica pues pueda evitarlo. Entonces, sí es muy importante, es crítico. Al año pues existen varios casos de muertes de gente que es alérgena a alguno de estos productos, lo consume y evidentemente a veces desgraciadamente lo internan y a veces ocurre algún deceso. Y lo importante para el consumidor, perdón, para el fabricante es el declararlo de la forma adecuada. Y vuelvo a decir, la sensibilidad para reacciones severas es a veces de partes por trillón. Tratando de explicar qué es una parte por trillón, pongo el ejemplo de la distancia entre Veracruz y Puerto Vallarta. Son 1000 kilómetros, 1 millón de metros. Si convenciéramos a 1 millón de personas que hicieran una fila humana desde Veracruz hasta Vallarta, hiciéramos un recorrido en el carro, nos íbamos a pasar 10 horas de gentes vestidas de blanco, pero con una sola de negro. Ah, caray, esa sola persona en 1 millón es una parte por millón. Partes por billón, jóvenes, imagínense que esta fila de personas, en lugar de ir de Veracruz a Puerto Vallarta, las comencemos a dar la vuelta al globo terráqueo por el Ecuador, y no solamente una vuelta, sino 25 vueltas. Todas estas personas, todo este billón de personas vestidas de blanco, una sola de negro, eso es una parte por billón. Una parte por trillones, pues convencemos ahora, pues hay que traer extraterrestres porque 1 trillón de gente no lo hay, pero si tuviéramos 1 trillón de personas, hiciéramos lo mismo y le diéramos no 25 vueltas al globo terráqueo por el Ecuador, sino 25.000 vueltas, una sola persona vestida de negro en ese trillón de personas es una parte por trillón. Bueno, hablando de alérgenos, eso es suficiente para causar alguna reacción severa en un individuo sensible. Oiga, que hay muy pocos individuos sensibles, que es poco probable. Bueno, jóvenes, si alguien quiere jugar al azar en ese tipo de cosas, sería muy poco profesional, y si nos pasara a cualquiera de nosotros o los familiares, no nos gustaría ese grado de jugar al azar, ¿no? Entonces sí es conveniente que lo manejemos de forma profesional. Vamos a pasar a la siguiente, que son los resguardos económicos. En este caso, el etiquetado no debe ser falso o confuso. Un alimento no debe ser vendido bajo el nombre de otro. Una sustancia reconocida como parte valiosa de un alimento no debe ser omitida o sustraída completa o en parte. Contenedores de alimentos no deben ser hechos, formados o llenados de forma confusa. Muy bien, vamos a ir a la siguiente, que habla ya del etiquetado, que ya comentamos que el etiquetado, los problemas de etiquetado son los causantes del 67% en promedio de los rechazos de alimentos procesados por la FDA. En Adelante. este caso, la ley establece que la información de la etiqueta debe ser conspicuamente mostrada en términos que el consumidor ordinario pueda leer y comprender bajo condiciones ordinarias de compra y uso. Si la etiqueta ostenta representación en idioma extranjero, la etiqueta debe ostentar toda la información requerida en el idioma extranjero, como en inglés. Eh, el Acta Tarifaria de 1930 requiere que todos los artículos importados estén marcados con el nombre en inglés del país de origen. Bueno, el tener el país de origen en los envases es una legislación no de la FDA, sino del Departamento de Aduana de los Estados Unidos. Alguien puede decir, oiga, pues yo quisiera que le pusiera en español nada más esto y esto para que la gente de allá sepa. El asunto es que no podemos nosotros seleccionar qué nos da, qué nos gusta para aparecer en español.
Si la FDA requiere 5 textos que son identidad, contenido, tabla de nutrición, ingredientes y fabricante, en inglés, si determinamos que también queremos español, los mismos 5 textos obligatorios para aparecer en inglés también deben aparecer en español o en francés o en árabe o en el idioma adicional que nosotros queramos manejar. Vamos a pasar a la siguiente. Si el alimento está empacado, las siguientes leyendas deben aparecer en inglés en la etiqueta. Estos son el nombre, la dirección, ciudad, estado y código postal del fabricante, empacador o distribuidor. Y si el alimento no es manufacturado por la compañía que aparece en la etiqueta, se debe especificar que es manufacturado por. Ajá, manufacturado para, ¿verdad? Esto le indica la FDA que sería el distribuidor, el comercializador, pero no el fabricante. Entonces, puede estar el fabricante, sí, o el distribuidor o el importador. ¿Puedo poner los tres? Sí, sí puede poner los tres y su importador o distribuidor no tiene problema, pero hay importadores muy celosos que no quieren que otros distribuidores se den cuenta que hay un fabricante de un buen producto en México y que lo contacten. Entonces, tienen que negociarlo con su importador y distribuidor para que sea pues, adecuado para ambos. La siguiente. En una declaración precisa de la cantidad neta de alimento en el empaque, el etiquetado debe estar en la cara principal de exhibición, en líneas generalmente paralelas a la base del empaque, en unidades del sistema inglés y del métrico decimal. El nombre usual o común del alimento debe aparecer en el PDP, en letras tipo bold, en líneas generalmente paralelas a la base del contenedor, y la forma del producto también debe ser incluida, a menos que ésta se muestre por una figura o se pueda ver. Esto se refiere a, digamos, el caso del queso, que puede ser un queso en bloque, rebanado, rallado, en polvo. La forma del alimento también debe describirse como parte de la identidad, a menos que pues, exista una ventana transparente donde el consumidor pueda ver, evidentemente, la forma del alimento y evitar que algo que él cree que es un queso rebanado, pues realmente es un queso rallado. Vamos a pasar al siguiente punto. En la declaración de ingredientes, estos deben ser listados por sus nombres comunes y por predominancia en peso. Si cierto ingrediente es el caracterizante en un alimento, el porcentaje de ese ingrediente puede ser requerido como parte del nombre del alimento. También los aditivos alimenticios y los colores deben ser listados como ingredientes. Algunos fabricantes que me han tocado últimamente de mole dicen, oye, pues si yo le pongo pan, le pongo chocolate a este mole, pero estos son ingredientes compuestos. Por ejemplo, el pan se espera que tenga harina de trigo, se espera que tenga sal, se espera que pueda tener pues alguna grasa o aceite vegetal u otros ingredientes. Lo mismo el chocolate pues lleva cacao, azúcar, leche y es importante que nosotros sepamos que si existe un color o un alérgeno que está siendo usado en un ingrediente que nosotros no fabricamos sino incorporamos al producto, también podamos hacer la declaración de los ingredientes de forma correcta para informar de esto al consumidor final. La siguiente, por favor. La declaración de ingredientes se debe especificar el tipo y origen de los aceites vegetales usados en el producto. Se debe señalar cada uno de los colores artificiales usados, diferenciando lacas de hidrosolubles. Y los 9 principales alérgenos deben declararse en inglés simple, de acuerdo a el FATPA. Ok, esto de los aceites vegetales es que en México basta con poner manteca vegetal o aceite vegetal, pero en Estados Unidos debe declararse la fuente. Es decir, si son aceites de girasol, soya, algodón, cacahuate, oliva, y también debe describirse si son aceites o aceites hidrogenados. Desde hace 10 años se prohibió el uso de aceites parcialmente hidrogenados por ser fuente importante
de las llamadas grasas trans que tienen efecto adverso en la salud del consumidor. Entonces, por favor, si alguien usa grasa vegetal, asegúrese que no tenga grasas parcialmente hidrogenadas porque ya no están permitidas. Siguiente. Los requerimientos sanitarios, dentro de las provisiones sanitarias de la ley, van más allá de prohibir el comercio de productos que acarrean enfermedades. Esta requiere que el alimento sea producido en instalaciones sanitarias. También prohíbe la distribución de alimento que contiene materia repulsiva u ofensiva. La suciedad incluye contaminantes como pelo y excretas de ratas, ratones y otros animales, insectos o partes de insectos o excretas de gusanos, contaminación por excreta humana o animal, así como otros materiales extraños. La presencia de tal suciedad es catalogada como adulteración, ya sea que ocasione o no daño a la salud. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente, que también se refiere a requerimientos sanitarios. También la ley requiere que el alimento sea protegido de contaminación en todas las etapas de la producción. Tal protección incluye exterminación y exclusión de roedores, inspección y clasificación de materias primas para eliminar las partes infestadas o descompuestas, el manejo rápido y almacenamiento adecuado para prevenir el desarrollo de insectos y contaminación, el uso del equipo limpio, control de posibles fuentes de contaminación y también supervisión del personal que prepara el alimento. Muy bien, la siguiente, por favor. Todos los alimentos conformes al embarcarse pueden contaminarse durante el transporte. Esto enfatiza la importancia del adecuado almacenamiento del producto. También se debe solicitar a los transportistas proteger la mercancía, manteniendo condiciones sanitarias y segregando el producto. La fumigación de instalaciones ya infestadas no resultarán en un producto legal, ya que los insectos muertos o evidencia de infestación pasada es objetable y la fumigación puede ser empleada donde sea necesario para prevenir la infestación, con los cuidados sobre restos de residuos químicos no permitidos. Que entonces, es importante la fumigación, sí, como elemento preventivo, pero lo importante es que nuestra instalación prevenga que alguna plaga pueda ingresar en la misma. Vamos a hablar ahora de las buenas prácticas de manufactura. La FDA ha publicado anteriormente las regulaciones de las buenas prácticas de manufactura. En estas incluyen el edificio, las instalaciones, la limpieza del equipo, el manejo de los materiales, el mantenimiento y los errores a evitar para contaminaciones, ¿no? Muchos materiales sufren un procesamiento posterior. Dicho procesamiento no libra a las materias primas de cumplir con los requerimientos de limpieza. Muy bien. Vamos a hablar así rápidamente de tolerancias por suciedad. Esto solamente aplica a alimentos crudos, frescos, tales como granos, como vegetales, como frutas. En alimentos procesados, pues no aplica esto de tolerancias por suciedad, porque se supone que la empresa procesadora tiene los medios para evitar mediante sistemas de soplado, de cribado, de lavado, este tipo de contaminantes. La voy a mencionar solamente como que sí la hay, pero aplica únicamente para alimentos crudos como granos, como frutas y verduras frescas. Vamos a pasar ahora a los aditivos alimenticios, ya como una de las últimas. Bueno, pues, ¿qué son los aditivos alimenticios? Son estas sustancias que pueden por su uso llegar a ser parte del producto directa o indirectamente, o que estos mismos puedan afectar las características del alimento. Este término incluye específicamente cualquier sustancia para uso en proceso, manufactura, empaque, tratamiento, empaquetado, transporte o almacenamiento. Muy bien, la presentación, jóvenes, también tiene otros temas como los llamados estándares alimenticios, los imitaciones de algún alimento como algunos quesos, estándares, alguna información más específica de lo que ya mencionamos de los alimentos envasados de poca acidez, de los alimentos acidificados. Y luego viene una serie de requerimientos para diferentes tipos de productos como frutas enlatadas y jugos,
frutas secas y vegetales, productos agrícolas, mermeladas y jaleas, dulces, derivados del cacao, bebidas no alcohólicas, agua embotellada, todo esto está en la presentación y volvamos a comentar, se las mandamos con mucho gusto, solamente mándenos un WhatsApp a nuestro número que está indicado ahí en la parte superior derecha de la presentación, indicando su correo, su empresa y solicitando la presentación. Y también habría que indicar que tenemos aquí unas gráficas de la FDA que hablan de las causas de rechazo de alimentos mexicanos por la FDA. Digamos, esto es un resumen desde 2014 a 2024 y ahí se refiere cuáles son los productos que tienen más rechazos. Hablando por causa, también tenemos las causas de rechazo y también tenemos como ejemplo los dulces. La diapositiva, la presentación completa tiene alrededor de 100 diapositivas. Con mucho gusto, también si alguien quiere ver para su producto cuáles son las causas de rechazo, mándenlas por favor. Con mucho gusto le hacemos llegar este resumen y quisiera aquí detener la presentación para pasar a preguntas y respuestas, si es que las hubiera. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, o a Marcos se nos hace el favor de leer alguna de las preguntas que los asistentes han colocado en el chat. Sí, claro. Bueno, dentro del chat preguntan dónde se puede consultar los laboratorios que están autorizados por la FDA. En la propia página de la FDA se puede consultar los laboratorios aprobados o si alguien tiene interés, también nos puede contactar en nuestro WhatsApp y pedir pues, la información técnica que pueda requerirlo. Recuerdo el caso de un exportador en Morelia que mandó con unos costales de chiles secos que fueron detenidos por la FDA y bueno, digo, para poner el caso, pues el envío de estos costales de chiles valían como 20,000 pesos, pero un solo análisis le costaba 30,000. O sea, realmente el análisis es caro. El número de análisis de un lote no quiere decir que los otros lotes cumplan o no cumplan. Y entonces lo mejor es prevenir, ¿verdad? Prevenir cualquier caso, ¿no? No sé si hay otra pregunta que alguien pudiera También tomar. preguntan que si para el etiquetado de alimentos en cuanto a food service es diferente. Sí, es diferente. Bueno, si un alimento, digamos, se prepara al consumidor, pues hay reglas diferentes. Esto que estamos exponiendo son aquellos alimentos envasados que el consumidor adquiere, pues en una tienda, en un retail, en un Walmart, en la tiendita equivalente de la esquina en Estados Unidos. A eso aplica, pero hay también otros casos en que pudiera aplicar normas, diferentes. Antonio, si gustas escribir tu pregunta en el chat, por favor, para verla. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, también hay varias personas solicitando la información. En este caso, vamos a tratar de tomar todos los correos que están aquí en el chat o también al teléfono que les compartimos, es el 3310-454-459. Con toda confianza, con todo gusto los podemos atender por ahí y compartirles esta información, ¿no? Pues muchísimas gracias, Hernando y Marcos. Yo creo que nos queda claro que esto es muy, muy amplio. Va a depender ya del tipo de producto el que estén manufacturando, comercializando, en el que se tengan que enfocar. Pero información muy valiosa, muy precisa. Vamos a mandar la grabación a todos los que se han conectado para que si quieren hacer un repaso. Y pues bueno, ya está ahí también la oferta por parte de Hernando y de Marcos de si hay algún interés muy particular, sobre todo en el envío de esta presentación, pues mándenles un mensaje y recibirán esta información. Yo les agradezco a todos el haberse conectado. Gracias por su tiempo. Hernando, pues muchas gracias. Marcos, digo, la verdad que muy bien, son expertos en este tema que es tan técnico y pues agradecerles a todos su presencia, su tiempo y seguimos en contacto.
Perfecto, gracias a todos por conectarse. Les agradecemos. Bueno, hay otra pregunta, no sé si nos dé tiempo, rapidito. Adelante, adelante, por favor. Para Antonio, pregunta que para otros países fuera de Estados Unidos, ¿qué apoyo ofrece la autoridad mexicana para facilitar la aprobación de FDA con otros países? Bueno, la autoridad mexicana, pues básicamente no tiene algún apoyo en cuanto a apoyo técnico, de lo que yo sepa. Algunos gobiernos estatales pues tienen algún apoyo básico, pero si requieren cumplir con normativa internacional, pues la mejor fuente es que accedan a la información oficial, que es muy extensa, está en inglés, es muy técnica, o puedan apoyarse en aquellas personas que ustedes consideren que pueden ayudarles, así como uno que a veces se apoya en un profesional para muchos otros aspectos que todos requerimos, ¿no? Pero no hay algo así oficial, ni la FDA tiene el proceso de revisión o aprobación o verificación, cosa que es un error algo extendido creer es que la FDA me aprobó mi producto, me aprobó mi instalación. No, el registro no es una aprobación, el registro no es un visto bueno. Y a diferencia del Departamento de Agricultura o del TTB que revisa bebidas alcohólicas, ellos sí tienen un proceso previo de revisión y aprobación de la etiqueta. En el caso de la FDA deja en el consumidor la responsabilidad de cumplir con las reglas de etiquetado. Bien, y bueno, comentarles, en el caso de algunos gobiernos estatales, el apoyo precisamente que pueden obtener es para la consultoría y que esta consultoría los lleve al cumplimiento de las regulaciones. Antonio, el, adelante, por favor, ya se nos acabó el tiempo, pero bueno, breve, por favor, trata de Sí, ser breve. este, Edmundo, gracias. Muchas gracias, Secretaría de Desarrollo Económico. El problema para muchos nosotros, los tequileros, es que no existe un vínculo en donde la autoridad mexicana nos ayude no con la normatividad, sino con la conexión. Por ejemplo, ¿con quién vamos a conectar? ¿Con qué autoridad podemos conectar en Sudáfrica, por decir algo? O en Kenia, o en Uganda, o en Costa de Marfil? No existe FDA que esté determinada por ninguna autoridad allá. Incluso no existe un respaldo legal que nos pueda dar la autoridad mexicana para decir, no me van a estafar, no, vamos a llevar los documentos a la autoridad correspondiente, a la que de verdad nos pueda dar una respuesta para nosotros poder registrar nuestros productos con esas autoridades y llevar con éxito, ¿sí? El registro de la marca, el registro del producto, la aceptación, el cumplimiento de las normatividades. Esto no lo tenemos en México. Sí, Sí, y esa sí lo es hay, mi pregunta. Antonio, Gracias. sí lo hay. Hay muchos mecanismos de apoyo y hay canales para poder obtener este respaldo. Digo, pero ya será este tema de pues de otra sesión. Ya en algún momento abordaré ese tema. De ahorita concretamente hablábamos sobre los Sí, requisitos, las regulaciones ante FDA. Y pues agradecerles a todos su tiempo. Hernando, muchas gracias. gracias. Marcos, muchísimas gracias. Gracias. Seguimos en contacto. Gracias a todos por acompañarnos. Les agradecemos a todos. Estamos allá a sus órdenes para lo que necesiten. Buen día. Hasta luego. Gracias, Hasta buen día. luego.